Buenas noches, fanáticos, bienvenidos a otro programa de fanáticos de la Fórmula 1, como siempre desde la Asociación Argentina de Volantes, y en el día de hoy estamos con nada más y nada menos que nuestro queridísimo diseñador y constructor argentino, Heriberto Pronello. Heriberto, infinitas gracias por estar con nosotros esta noche y por poder compartirnos un poquito de la historia del automovilismo argentino. Muchas gracias. El agradecido soy yo de tener oportunidad de visitarlo y conversar con ustedes. La verdad es que uno piensa, ¿no? Hablábamos el programa pasado del talento argentino. Y cuando tuve la posibilidad de hablar con la secretaria de Heriberto y me dijo, sí, coordinamos para tal día, tal hora, yo casi me quedé pasmada porque digo, wow, voy a hablar con Heriberto Pronello, que es para nosotros los que amamos el automovilismo una referencia total y absoluta de la cantidad de cosas que ha hecho en la vida por el automovilismo. ¿Cómo empezó el amor al automovilismo? Empezó por extrañar a mi mamá. Yo vengo de un padre y una madre muy trabajadores. Mi papá puso un almacén de ramos generales en Mar Chiquita, provincia de Córdoba. Y eso creció, le fue muy bien, hasta que un día decidió invertir en un proyecto que le trajeron de sacar sulfato de sodio del agua de la Mar Chiquita. Hicieron un edificio, hicieron una enorme caldera de 4 metros de ancho y 12 metros de largo, unas inversiones tremendas. Y eso empezó a rendir, la caldera largaba un chorro así de un polvo blanco. La cuestión es que todos hacían proyectos. Yo tenía un tío que era el inventor de la iniciativa, que me preguntaba, Henry, ¿cuál es el auto más caro del mundo? Le decía un Rolls Royce. ¿Y cómo se hace para pedir un Rolls Royce? Porque la verdad que la cosa venía como para que esto fuera tremendamente rendidor. Pero la maquinita se secó rápidamente en ese periodo y parece que es una cosa cíclica, que se seca, después se inunda y se expande y se lleva por delante un montón de casas y todo eso. Y después de nuevo y periodos de normalidad, los periodos de normalidad duran una cantidad de años, pero parece que eso se repite. Entonces ocurrió esa circunstancia de no tener agua, se terminó la posibilidad de la industria y mi papá, que tenía un almacén de ramos generales y lo había vendido para invertir en eso, se quedó en la vía, totalmente en la vía, porque no guardó ninguna reserva. Entonces empecé con muchas penurias económicas de mi familia, consiguieron poderme colocar en una pensión en San Francisco, que queda a 100 kilómetros de Mar Chiquita, en una pensión familiar, en una casa de familia. Y empecé el secundario, y ahí extrañaba mucho mi casa, y entonces empecé a pensar en un viejo motor que mi papá me había mostrado que tenía cuando las cosas le iban bien, y yo suponía que lo seguía teniendo. Un viejo motor Buxton de 4 caballos de fuerza. El motor era alto, 70 centímetros, todo de fundición pesadísimo. Una cosa bellísima. Claro, y en esa enormidad, era de un solo cilindro, el agua se veía porque tenía un agujero arriba, cuando el motor funcionaba el agua temblaba.
y se veía desde afuera, no tenía tapa. Y yo con eso quería hacer un auto. Ajá, El motor tenía solo 4 caballos claro. y pesaba Sí. 120, 150 kilos. No Bueno, era fácilmente movible. no era fácilmente adaptable a un proyecto como el que yo quería, porque yo, considerando los bajos recursos que Claro. podía eventualmente contar, empecé a pensar que yo lo tenía que hacer con ruedas de los triciclos de reparto, Ujú. eh, y, y entonces empecé a estudiar todo eso y a meterme en la biblioteca y leer los libros de cosas técnicas que tuvieran que ver con la posibilidad de armar esa ilusión del auto. Y la utopía que yo perseguía era que con un motor que consumiera tan poco como ese, me habían dicho que consumía, no me acuerdo si eran 3 litros por hora, o una cosa muy, muy razonable. Entonces yo interpretaba y consumía queroseno. Entonces yo interpretaba que el costo de, de ese motor para llevarme hasta Mar Chiquita, esos 100 kilómetros, era tan reducido que yo podía ir a casa mucho más seguido que con el ómnibus, como Claro. solía hacer. Claro. Así me puse a estudiar, pero claro, estudiando me di cuenta que mi proyecto no cerraba para nada, que era una ilusión, pero quedé preso de ese ámbito en el que había mecanismos y construcciones ingeniosas y me encantaba estudiarlas y, y admirar lo que eran y todo eso, y Desligar. nunca más me pude alejar de eso. Y aquí estamos todavía haciendo lo mismo. Al día de hoy sigue trabajando, está trabajando en un proyecto. Estoy haciendo la Liebre 4, posiblemente, La Liebre 4, chicos. posiblemente el mejor auto que he hecho en mi vida. Uh-huh. Donde, por ejemplo, estoy creando un nuevo tipo de suspensión trasera, que no es ni una suspensión independiente ni una rígida, porque en las dos, tal como se las conoce hasta ahora, no se pueden aprovechar todos los ángulos que generan reacciones favorables para poder aplicar mucha potencia al suelo. Claro, que ese es el gran problema, ¿no? ¿Y cómo surgió la Liebre 1, por ejemplo? La Liebre 1 surge cuando a mí me contrata Ica Renault para hacer un auto que hasta ese momento, para participar en el diseño de un auto que hasta ese momento no tenía nombre, y también me pusieron a cargo de dirigir el equipo de la construcción de los autos para competir. En ese momento yo ya lo conocía a Berta desde antes, y cuando yo entré, enseguida pensé, qué maravilla trabajar con este, pero resulta que el que estaba a cargo de esa división competición era Horacio Stevens, y Horacio Stevens tenía mucho resquemor con Berta porque Berta le ganaba seguido a los autos oficiales, a los Renault, a los Dauphine. Entonces, eso para Steven, que tenía un presupuesto ilimitado, etcétera, era un papelón. Que un chico en el garage de su casa hiciera el mismo auto, participara en la misma categoría y le ganara. Y el papelón más grande todavía es que ese chico trabajara en la fábrica de la cual era Steven era director de competición. Claro. Bueno, no lo quería mucho a Oreste.
por eso. Y entonces, cuando a mí me contratan, yo enseguida trabo contacto con Oreste, y Oreste resultó que tenía prohibido venir al área donde yo iba a hacer los autos, que es un área que prácticamente estrenamos, unos galpones nuevos que estaban entrando de frente a la izquierda del gran galpón de experimental. Habían hecho unos galpones donde estaba la instalación del rolo belga, que son unos enormes cilindros sobre los cuales se pone el auto, y los cilindros tienen saltos y al caminar sacuden el auto. Con eso se prueban los tapizados, porque se pone un muñeco que pesa como una persona y se ve qué efecto tiene el rozamiento para ver si el tapizado dura y no, o no. Bueno, estaba el rolo belga ahí ocupando un pedazo, pero era bastante grande, y esa fue el área que me asignaron para hacer auto de carrera. Pero resulta que Oreste no podía venir, porque Steven lo amenazaba con que iba a conseguir que lo echen si él... Steven sabía muy bien que si ustedes dos se juntaban y hacían un auto, él perdía, por más dinero que tuviera. Bueno, y finalmente ocurrió. Claro. Y finalmente ocurrió. Él solo pudo postergarlo. Claro. ¿No? Pero, ¿cómo surge la liebre? Bueno, nosotros nos encontrábamos en el comedor. Siempre encontramos la forma de coordinarnos para ir a la misma hora y poder charlar en el comedor. Entonces me contaba lo que estaba haciendo en Hornacín, yo le contaba lo que estaba haciendo con el auto, con el proyecto X, que no tenía nombre todavía, y ahí venían los directores de ICA, y el que solía sentarse o que coincidir con nosotros, porque nadie tenía un lugar determinado, iba donde había un lugar libre, simplemente, pero coincidió que muchas veces estaba en nuestra misma mesa el gerente de ingeniería de Renault, y nos oía hablar con ese entusiasmo y todo, hasta que un día nos dice: ¿cómo les gustaría a ustedes dos hacer el auto juntos, no? Y Oreste le contesta: señor, sin hacer ninguna cosa, estamos perseguidos, ¿cómo le parece que nos iría si hiciéramos algo? Claro. Y el hombre se rió y dijo: bueno, espere, que eso no es tan así. Y terminó el almuerzo, lo fuimos. Al poco tiempo nos dijo: ¿todavía quieren hacer algo juntos? Por supuesto. Bueno, tengo un lugar para ustedes. Pero Jorge Harber, un tipazo, que tenía una pierna más corta que la otra, de un accidente que había tenido corriendo en Indianápolis. O sea que era de la competición. Sí, pura. Pura, ¿no? Entonces, nosotros lo prevenimos de que se podía armar un lío institucional, y que no queríamos nosotros ser la causa de ese lío. Y él dijo: no puede haber ningún problema, porque Horacio, por Steven, es gerente de competición, pero yo le estoy ofreciendo a ustedes hacer un auto en el área mía, que es experimental, y la parte experimental yo puedo disponer. Claro. Hacer un auto, y después veremos qué hacemos con el auto, pero hagamos el auto, hagan ustedes el auto que ustedes piensan entre los dos. Y realmente Javier estaba entusiasmado, nosotros trabajamos como durante la semana, yo tenía que estar en los autos del equipo oficial. Claro.
trabajábamos sábado y domingo Ah, en eso, y él traía a sus visitantes de Estados Unidos a pasear por la fábrica y a mostrarles que tenía gente que trabajaba los domingos por la competición y les explicaba por qué trabajaban. Bueno, la cuestión que fue él el que creó el nombre de liebre, porque comentó, este auto vendría bien para ser el auto que salga a hacer la punta y haga romper a la competencia y después todos los otros autos que tenga nuestro equipo aprovechen esas circunstancias. claro. Parece que es una táctica, una técnica que se usaba en Estados Unidos y que ese que se dispara adelante le dicen la liebre. ¿No? Entonces, él dice, ¿cómo se llama ese animalito que corre muy rápido, que anda por el campo, Claro. que tiene las orejas largas? Ah, la liebre. Bueno, yo creo que este auto se debería llamar, debería ser una liebre. Ajá. Y ahí quedó el Y nombre. ahí quedó el nombre. Él la bautizó, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, y entonces en ese lugar que finalmente nos consiguió en experimental, hicimos la Liebre 1, que era un torino con una trompa diferente, más alivianado que los demás, y con el motor hecho por Oreste, mientras los motores, los motores de los otros estaba previsto que lo hicieran en la sección motores, que estaba a cargo de un ingeniero Genaris, ¿no? Entonces, y en ese motor iba a trabajar Oreste personalmente. Y yo ahí me animé a hacer una trompa diferente. En el otro no me animaba porque me pusieron a cargo de los autos, pero no tenía nadie de la fábrica, Claro. digamos, de nivel dentro de la fábrica para cambiar ideas. Y dije, bueno, tal vez no quieren que la imagen del auto Cambie, o sea, cambie. claro. La fisonomía tiene que ser la de un torino. Por eso en los torinos convencionales solo le hice esas salidas de aire, Sí. y esa bochita que si ese lugar es el lugar de más presión de toda esa zona, entonces poníamos ahí la toma de los carburadores, Claro. que en lugar de ir para adelante la pusimos para atrás, porque el aire en ese rincón entre el parabrisas y el capó es donde tiene la mayor presión de toda esa zona. Increíble. Increíble. Bueno, y así nació la primera liga. Qué maravilloso. Yo me imagino a usted y a Oreste trabajando sábados y domingos sin que se entere Steven. ¿Se enteró en algún momento? No, sí, o tiempo después. Pero no inició ningún conflicto. Gracias. Porque pelearse contra Harvard era complicado. Era un peso pesado notable, digamos, ¿no? Era un tipo, además, medía 2 metros. Ya era ni siquiera acercarse. Y tenía, no sé si te dije, una pierna más corta. Por el accidente. Por el accidente en Indianápolis. Qué terrible eso, qué terrible eso. Y después, bueno, después surgió la Liebre 2, después surgió la Liebre 3. Después hicimos la Liebre 2, que ya en ese caso es... la Liebre 2 viene porque nos llama para felicitarnos en una carrera del principio de junio, y el presidente nos dice que por favor lo vayamos a ver el lunes. Entonces el lunes fuimos los dos como dos pollitos mojados. Claro, me imagino, por la época también, ¿no? Claro. Y entonces nos felicita y Oreste dice, bueno, pero no se ponga tan contento, señor, porque de la forma que vienen mejorando la gente de Chevrolet, me parece que
tenemos poco tiempo para seguir ganando, le dice Oreste. Wow. Y él lo mira y le dice, ¿y usted me dice eso con tanta tranquilidad? Y me dice eso sin decirme qué hacemos para seguirles ganando nosotros a ellos. Claro. Y dice, mire, en materia del motor tenemos una vibración en el cigüeñal que nos tiene impedido pasar de las 5.400 vueltas. O sea que con mejoras del motor no podemos contar, estamos complicados. Ahora, la única alternativa pasaría por el lado de él con un auto nuevo, dice Oreste. Como diciendo, yo me lavo la mano hasta que llega. Además, Oreste al día siguiente tenía pasaje para ir a Europa a hacer un curso en Weber, en la fábrica de calculadores. Entonces, obviamente, era inteligente de su parte no meterse en cosas que le complicaban el proyecto que ya tenía. Claro, ¿no? Por supuesto. Y en aquel tiempo manejar acabadamente los carburadores era una ventaja importante. Entonces, el Macron me mira a mí y me dice, ¿y usted qué me dice? Y yo le digo, mire señor, en las condiciones que nosotros trabajamos en la fábrica, que no es un lugar de desarrollo, sino una fabricación de autos, y por lo tanto tiene reglas para que todo el mundo se mueva, que son entendibles, pero que hacen muy lento fabricar un auto nuevo. Porque yo, para tener tubos de cromolideno que nos provee la fábrica de aviones, que queda cerca, pero yo necesito empezar un trámite muchos días antes porque tengo que pedir un camión para que vaya y los cargue, tengo que hacer toda la operación administrativa y todo eso nos consume muchísimo tiempo y se tarda todo. Además, cuando salimos, nosotros acá, en el momento en que hay que terminar trabajo y todo, entramos a las 7 de la mañana y nos vamos a las 12 de la noche. Y en la guardia nos tienen media hora con una linternita mirando a ver si pueden leer el número del motor. Como si nosotros en ese tiempo que estuvimos adentro cambiáramos el motor para, no sé. Como si fuera tan sencillo cambiarse, como si fuese ponerse y sacarse un zapato. La cuestión es que todo eso todavía nos demora más llegar a casa a dormir y estar al día siguiente a las 7 de nuevo. Claro. Y él me escuchó con mucha paciencia y me dice, escúcheme, Prunello, si yo lo libero de todas esas condiciones, usted me hace el auto. Porque teníamos solo 2 meses y un poquito días para la carrera, para la semana del Gran Premio Shell, que había 3 carreras en una semana, pero 3 carreras diferentes en una semana. Entonces le digo, mire, si usted puede, como diciendo, dudo mucho que pueda, si usted puede liberarme de todas esas pérdidas de tiempo, yo le hago el auto nuevo. Dicho él no me contestó, dijo, Ordóñez, venga para acá. Y Ordóñez era el secretario ejecutivo, un tipo que tenía también dentro de la fábrica un poder bárbaro. Eran 3 hermanos, los 3 trabajaban en la fábrica. Uno mejor que otro. Otro hermano le dice Ordóñez, que estaba en la dirección, era director de producción, un flaco enérgico que hacía funcionar la línea. Bueno,
Y entonces, digo, cuando llegué a la fábrica de nuevo y todo, lo que primero pedí para empezar la liebre, porque iba a empezar por la estructura, eran los tubos que había que traer del llame. Entonces le hablé a una persona de la parte administrativa, le digo, vos me podés mandar que los papeles se hagan todo después para tener los tubos antes, pero por supuesto, dale, después yo arreglo los papeles, me dice la persona del llame. Entonces voy al sector de transporte, me pongo el mostrador, con tranquilidad viene una persona joven y me dice, ¿en qué le puedo ayudar? Yo soy fulano de tal, estoy a cargo de los autos del equipo de competición. Ah, sí, bien, ¿en qué le puedo ayudar? Necesito traer unos tubos que están preparando en el llame para la estructura del auto nuevo que tenemos que hacer, pero necesito que sea con suma urgencia. Y bueno, la urgencia dentro del sistema que tenemos. Yo le doy la planilla y la vamos a gestionar. No, estoy eximido de firmar cualquier papel. Necesito ahora el camión. Y no, claro, ahora no puede ser, como entiende, usted está loco. Claro. Muy bien. Usted se hace cargo de lo que me está diciendo. Usted que media vuelta. El tipo va adentro y le dice a su jefe, ahí vino un loco que quiere que disponer de un camión ahora para mandar al llame. Como diciendo, claro, imposible, está loco, claro. Y el jefe ya había recibido a la mañana la nota diciendo, el que no colabore diligentemente será despedido en el acto. En ese momento se quedó sin trabajo. Al estilo Macló. No se quedó sin trabajo. Yo volví a pie, el sector transporte quedaba a 3 cuadras de donde estaba la parte nuestra. Y cuando yo estaba entrando, que estaba a metros de entrar, aparece el camión y frena arrastrando la rueda. ¿Dónde hay que ir, señor? Qué bien, qué bien. Vamos a hacer un pequeño cortecito y continuamos hablando un ratito más con Heriberto Pranella. Qué increíble poder hacer un coche en tiempo récord, como es llevarlo, ¿no? De la cabeza, ¿no? Está bien que, bueno, usted es ingeniero, estudió, leyó mucho y demás. No tiene nada que ver la teoría, no se aplica en la práctica. No se aplica, sí, pero la capacidad de imaginar cosas es una cosa hereditaria, no sé qué. Pocas personas tienen esa capacidad, ¿no? Claro, por eso a mí me cuesta muchísimo con los dibujantes, hasta me duele no tomar algunos que son buenos como dibujantes, pero no tienen esa
ese plus de poder imaginar, ¿no? Claro. Y bueno, tengo uno que tiene esa materia prima y lo cuido como... Claro, sí, más que cualquier cosa en el mundo, porque, Claro. porque no es fácil llevarlo de la cabeza. Ahora estamos repasando todos los componentes, las puntas de eje, la portamasa, todos los componentes de la Liebre 4, que de la Liebre 3 no tiene nada, solo el espíritu. Claro, y el nombre, nada más. Y en la carrocería yo dejé ciertas marcas que tenía la Liebre 3, poquitas, dejé para, digamos, para que exista ese hilo conductor entre una y otra. Qué maravilla, qué historia maravillosa. Bueno, y con la Liebre 2, para terminar de hablar de las liebres, un éxito total. Un éxito total, pero el mayor éxito lo conseguí después con la Liebre 3, que ya cuando viene el año 68, ya en la fábrica había un temor al peligro de las carreras en ruta. Sí. La gente se amontonaba alrededor del camino, no menos de 3 en profundidad, pero por kilómetros. Entonces un auto se salía afuera. Podría ser como el accidente de Le Mans, donde hubo 40 muertos. 40 muertos, sí. Fue tremendo. Un auto a 280 kilómetros en el medio de esa fila de gente. Claro. Y no era un auto, largaban 50 autos. Entonces el peligro era fenomenal. Y la gente, los directivos de la empresa, a eso lo tenían muy presente. Al punto tal que en algunas carreras los autos oficiales no corrían y la fábrica les había dado un Torino de los básicos, de los que yo había hecho primero, a cada uno de los pilotos, para que si querían correr ellos, fueran. Pero ese Torino estaba completamente estaba a cargo de ellos, lo mantenían ellos, vivía en la casa de ellos. Como para deslindar a la fábrica la responsabilidad. Claro. Y ellos elegían esas carreras peligrosas para decir, el equipo no corre en esa carrera. Y también iban evaluando el puntaje que teníamos, que no nos hacía falta correr todas las carreras porque teníamos acumulado muchos puntos de ventaja. Bueno, la cuestión es que la fábrica quería salir de la competición y crear un sistema de apoyo a mí por los autos como cosa integral, y ahora que continuara el equipo y corriendo con las liebres que habíamos hecho. O sea que Oreste se queda con las 2 liebres. Gradasi decide armar un equipo propio, entonces la fábrica le regala otra liebre y le pide que la haga, y yo la hago ya en Villa María, no en la fábrica, porque en las fábricas no querían saber nada, que la comprometiera, no querían saber nada con un posible accidente. Y entonces me pidieron una para Gradasi y otra para Perkins. O sea que en total de las liebres 2, hice las 2 del equipo y 2 más. Y 2 más. Una maravilla. Una maravilla. Claro. Entonces, en el 68 yo me dediqué cuando el equipo se disuelve, a mí me asignaron la función de seguir produciendo autos y a Oreste la de correr. Cada uno en su lugar, en sus guaridas. Claro. Y empecé a querer vender Liebre 2, no podía vender ninguna. Porque los corredores, en aquel tiempo el turismo carretera era una cosa muy localista, es decir, había un corredor de ese pueblo, bueno, y ese corredor decía que si él tenía un auto igual que el de Copelo o igual que el de Gradasi,
con las ventajas que tenían Copello y Gradasi por estar cerca del equipo, aunque el equipo no fuera más oficial, Claro. los iba a poner en una desventaja importante. Conclusión, que yo estaba muy asustado porque la fábrica me pidió que saque de la fábrica todos los autos que estaban empezados, que eran, me parece que 21 o 23, un montón. No teníamos en Córdoba, yo alquilé un taller que tendría un local como este, pero claro, vos le pones 23 autos en este lugar y no se puede trabajar más. No, claro. Y nosotros necesitamos trabajar. Entonces, ¿qué hicimos? Le sacamos las ruedas y los parábamos sobre el baúl contra la pared y uno contra otro apilados. Y de esa forma ocupamos poco lugar, claro. pensando que íbamos a hacer liebre 2 y por lo tanto empecé a volver el baúl, no importa que se lo cortaban. Claro. Pero ¿qué pasó? No podíamos vender la liebre 2. Así que tuvimos que reparar todo lo que rompimos, porque en una visita a la revista Corsa me hicieron ver eso que yo no veía, que los corredores particulares no querían comprar la liebre 2 porque le iban a pedir lo mismo que a los corredores del equipo. La cuestión es que de ahí hablando, me acuerdo que la idea surgió de César Sorkin, de la revista Corsa, y entonces le digo, sí, pero ¿y si hago un auto que se vea como una liebre 1? ¿Qué nombre le pongo? Porque ya no es una liebre 1, dejándole abajo toda la liebre 2. Y hacer como los aviones, ponerle liebre 1,5. O sea que yo ya teníamos la 2 y empezamos a ofrecer la liebre 1,5. En 2 semanas tuve vendido todo lo que tenía y tuve que hacer 7 u 8 más. ¡Qué maravilla! Solo por cambiarle el nombre, 1,5. Exacto, no, y sacarle el parecido. Claro. O sea que la liebre ya no tenía cola, tenía la forma de una liebre 2. Diferente. En cambio este era un torino con una trompa, nada más, como era la liebre 1. Claro. Solo que tenía el motor corrido para atrás, todo lo que tenía de liebre 2, pero vestida de liebre 1. ¡Qué bárbaro! ¡Qué increíble! Bueno, eso gracias a César Sorkin, que tuvo la idea y arregló todo. Qué bueno esto de encontrarse, ¿no? Con gente que uno no espera, ¿no? Y de pronto ahí surgió la idea. Claro, ¿no? Esas reacciones de Automundo, de Corsa, que hoy día para nosotros, para nuestra generación, es el archivo histórico del automovilismo. Claro, bueno, esas revistas, esas redacciones, estaba lleno de gente muy inteligente. Qué bueno. Y por ejemplo, ahí en Corsa lo tenían a Pirin Gandhi, un dibujante que hoy ya está jubilado y todo, pero se considera posiblemente uno de los número 1 del mundo. Claro. Y se fue a Estados Unidos y tuvo un éxito fenomenal. Y trabajaba en la revista de mayor tirada de este tipo, que es Rotantrack. Claro. Y él hacía las ilustraciones. Claro. Es decir, hemos tenido un grupo de gente, de jóvenes ahí en esa revista, que era una fiesta estar con ellos. Qué bueno, qué alegría, qué alegría. Y además de la liebre, también estuvo incursionando en el Dakar. Sí, pero eso mucho después, Antes de eso viene. Antes de eso, bueno. Entonces, señalamos los dos acá, este es el halcón, pues en realidad es una réplica que hizo Diego García, o escala 1:16, que se llama el halcón. ¿Por qué se llama? No, para mí es un Guaira, tiene la proporción de un Guaira. Pero no es un Guaira, pero para él es un Guaira, así que si él lo dice, no, es un Guaira al que le han puesto un motor con un solo carburador, que fue lo que ocurrió en el
a fines del 68, porque el Automóvil Club se asustaba de las velocidades que tenían los autos y Claro. sacó los cargadores individuales Ajá. y puso un solo cargador de 2 bocas. Y entonces en ese momento el Guaira, que no podía correr antes porque reventaba las cubiertas a los 310 kilómetros que daba, 310 kilómetros. y las cubiertas llegaban 70 kilómetros. Claro. O sea que el auto salía en punta y cambiaba la primera cubierta, al rato estaba de nuevo en punta, pero al rato no aparecía más, pero no podía llevar toda la cubierta que gastaba. Bueno, entonces el Automóvil Club hizo por un solo carburador y la potencia de los motores se calmó como 40 caballos. Y ya los autos daban 285, 290. Claro. Y esa diferencia de 20 kilómetros menos era muy importante para las cubiertas que existían en ese momento. Hoy no sería problema, pero en aquel momento no había cubiertas a nivel mundial para 310 kilómetros sostenidos en 40 kilómetros de largo, como eran nuestras rutas de los grandes premios, ¿no? Exacto, exacto. ¿Y qué se siente, no? Fabricar algo así y decir... Enorme placer. ¿No? De esto que me contaba recién en el primer bloque, ¿no? Cómo nació su amor al automovilismo, para construir un coche, para ir más rápido a ver a su familia, a su mamá, y de pronto, bueno, después con el tiempo de haber estudiado y de haber trabajado, de haberte conectado con un montón de gente, con Oreste fundamentalmente, pero además con un montón de otra gente, haber llegado a construir las liebres, el halcón, bueno, y todo lo que y hacer un auto como este que resultó con tantos premios y agasajos en Europa. Claro. Esto que pasó el anteaño con el Guaira en Inglaterra fue fenomenal. Además, fue el elegido del festival de Goodwood, fue el auto elegido del año. Y luego la revista más importante de Inglaterra lo declara en su número, digamos, especial, el auto del año de Inglaterra. Nada más y nada menos. Una construcción argentina y suya. Sí. ¿Qué se siente? Mucho orgullo, mucha satisfacción. Y sin embargo, más allá de lo... Y además otra cosa, yo lo siento como un desafío. Es decir, porque estoy haciendo un auto y yo quiero que el auto que haga por lo menos iguale a eso, y no es fácil. Claro, eso le iba a decir, ¿no? Porque usted ya podría darse por hecho, hizo y construyó, logró su sueño, que en un principio fue una utopía y después se hizo realidad, lo concretó, trabajó, y sin embargo sigue trabajando. Yo vivo en las utopías, porque, por ejemplo, yo me podía conformar. Tengo una suspensión trasera que la voy a patentar, que no es ni rígida ni independiente, que hace casi todo, pero hay 2 ángulos que producen efectos un poco contrapuestos y me queda eso, estamos trabajando sobre eso y hace no sé cuántos días que estamos tratando de que tampoco eso ocurra, pero aún en el estado que estamos hoy, ya estamos haciendo una cosa que es patentable, que nunca se hizo en el automovilismo y que tiene condiciones que no se pueden reunir en una suspensión independiente ni en una carril. ¡Qué maravilla! Y la primicia la tenemos acá, en Fanáticos, desde la Asociación Argentina de Volantes. La verdad es que es la primera vez que hablo en público de esto. ¡Qué bárbaro! ¡Qué orgullo!, ¿no? La verdad que qué orgullo, y por supuesto muchísimas gracias
por estar con nosotros esta tarde. Seguiríamos hablando eternamente, pero bueno, los tiempos de la televisión son tiranos, lamentablemente. Por último, quiero pedirle que nos deje una reflexión para los chicos que están empezando, ¿no? O que son ingenieros mecánicos, electromecánicos, y tienen también la utopía o el sueño de construir un coche y de decir, Pronello es mi ídolo, yo quiero hacer lo que él hizo. ¿Qué le diría, ¿no? a esta camada de jóvenes que hoy por hoy se están interesando en el automovilismo? Que es perfectamente posible, y hoy si tienen hoy tienen la posibilidad de usar instrumentos y condiciones que en aquel tiempo no existían, lo que se puede conseguir hoy en materias, en procesos. Hoy es un ámbito maravilloso, la cantidad de posibilidades de hacer una misma cosa de 5 formas diferentes. Y que entonces, que se tengan fe, que todo está como esperándolos, porque las posibilidades técnicas no se agotan nunca. Hoy, esto que yo estoy haciendo, por ejemplo, es un objetivo. Cuando los jovencitos de ahora sean grandes, aquello que yo hice ya será una cosa que todo el mundo conoce, como el efecto suelo, pero el efecto suelo permite muchísimas innovaciones para mejorarlo. Tal es así que la liebre que estoy haciendo tiene un sistema de circulación de aire por dentro que mejora la capacidad del efecto suelo entre un 25 y un 30%, y eso todavía tampoco se hizo en ningún auto. O sea, que no se queden, está todo por hacer aún hoy, y siempre habrá mucho por hacer. Qué maravilla, ¿no? Chicos, ¿escucharon lo que acaba de decir Heriberto Pronello? A mí se me pone realmente la piel de gallina. ¿Ve la Fórmula 1, Heriberto? ¿La sí, mira? Veo la Fórmula ¿Le gusta? 1. Estoy siguiendo a nuestro Franco, pueblo argentino, sí. ¿Qué le parece? Y todavía no tengo una opinión, porque el pobre ha tropezado con muchos inconvenientes, ¿no? Sí, pobre. Sí. El hecho de que con él se ha comportado en función de la herramienta que tuvo. Cuando estuvo en Williams fue una cosa, y ahora donde está es otra. Y creo que su aspiración tiene que ser poder disponer de un mejor auto para poder conseguir, para que se note, para poder lucir sus condiciones, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo con Heriberto Pronello. Tiene la ventaja enorme de ser muy joven, y eso le da tiempo para que esas cosas sucedan. Así es, así es. Creo, ¿no quiere ir a la Fórmula 1 a trabajar allá? No. ¿Nunca? No. Es decir, una cosa que yo creo que yo tuve es que yo tengo claro lo que quiero hacer y lo que no. Y lo que sería muy lindo, pero sería incompatible con el proyecto que tengo, no me altera, no me apetece. Perfecto. Vamos por la Liebre 4, que va a ser el mejor auto de la historia argentina, nada más y nada menos, realizada por Heriberto Pronello. Heriberto, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta tarde. Para mí ha sido un placer recordar todas estas cosas que bueno, que quedaron guardadas para siempre, y espero que le sirvan a los que vienen de abajo, como yo, que venía de un pueblito donde el secundario lo hicimos 2 personas de 2.700 habitantes que tenía el pueblito. 2 personas hicimos el secundario.
Entonces, los jóvenes que tienen todo más cerca y más fácil, que lo aprovechen. Muchísimas gracias. Amigos, a ustedes les digo que nos vamos a ver la semana que viene. Mandarle un beso grande a Luis Delgado, que tampoco pudo estar con nosotros el día de hoy. Mandarle un saludo a Verónica, mi estilista, que ella me deja el pelo divino, pero yo después hago un desastre. Y contarles que los chicos de Fuel Art van a estar en la técnica 9 de Caballito el jueves con una muestra de arte y una charla a cargo de Mauricio Gallardo Damon, de los pilotos que hicieron historia en Ferrari, así que los vamos a ver ahí también, y le mandarle un beso grande a todos. Nos vemos la semana que viene después del Gran Premio de Zandvoort.